Estaba yo scrolleando lo más tranquila por Instagram cuando me encuentro con Le Pool y digo, ¿qué tendrá de nuevo? Así como me encuentro con el suéter papión. No es lo que buscaba, pero o casualidad tengo la lana perfecta para este proyecto. Pero antes de caer en la tentación de comprarlo decidí hacer la muestra de tensión. Voy a estar usando la lana Udon de Hobby, para la cual recomiendan una aguja de 12 milímetros. Yo tengo de 15 y de 10 milímetros. La muestra con aguja de 15 milímetros me dio 6.5 puntos en 10 centímetros, es decir, es demasiado grande para este proyecto. Probé con las agujas de 10 milímetros y si bien hice un poquito de trampa intentando que los puntos entraran en la medida, me dio 7 a 7.5 puntos en 10 centímetros, bastante bien. Ahora, sé que no entra dentro de la categoría de prenda básica atemporal para mi armario cápsula que intento crear, y aún así decidí que lo iba a agregar a la lista como un intruso y claramente saltearme todo protocolo. Es que me gustó mucho y además tenía esa lana ahí hace, no sé, un año prácticamente. Y en cuanto a las agujas, voy a ir con el número 10 porque, no sé, me niego a comprar otras aparte. El suéter se empieza por los hombros, que sería esto. Tengo que tejer 2 piezas iguales. Luego monté algunos puntos en el medio para unir ambas partes. Lo veo un poco grande, pero luego con las trenzas seguro que se encoge. Siento que estoy un poquito luchando con los cables porque hace rato que no tejía cables ni trenzas y estoy un poquito olvidada. Pero además de eso, siento que se me está haciendo un poquito difícil tejer con estas agujas de 10 milímetros porque son más chiquitas de lo recomendada para esta lana. Otro día, ya que no saben, me prestaron agujas de 12 milímetros. Por si no sabían, también doy clases de tejido y debo confesar que trato siempre de convencer a mis alumnas de que se compren sets de agujas intercambiables en vez de comprarse miles de agujas por separado. Y esta chica se compró el mismo set que tengo yo, pero el de ella sí llega a los 12 milímetros. Y como son compatibles y me vio luchando con las número 10, me las prestó. Gracias. Según el patrón tengo que terminar la espalda para después empezar el delantero, pero yo quería hacer como un videito de transición mostrando los avances. Entonces, para colocármelo necesitaba tener ambas partes unidas, porque si no esto se me caería, obviamente sería imposible. Entonces lo que hice fue hacer esta parte de la espalda. Luego lo dejé los puntos en espera, ahí creo que se ve el cable de la aguja, y monté los puntos del delantero para poder probármelo. Está quedando muy lindo. Bueno, llegué a los 30 centímetros que se indica para el talle XSS. Pero, este es el delantero. Me pasé en las filas, porque después del cruce que hice, que es este, tenía que hacer solamente una fila de puntos revés, del lado revés del tejido, e hice 2 más. Y empecé la cuarta, así que voy a tener que deshacer. Podría dejarla, pero no sé, prefiero seguir el patrón al pie de la letra, así que voy a desarmar esto y además no quiero que me falte hilo para terminar todo el asunto. Esta es la espalda, que la pausé para hacer el delantero y poder probarme y hacer unos videitos, creo que ya lo dije. Una cosa sobre este patrón que me causa curiosidad es por qué razón, llegado al largo total antes del punto elástico, ¿por qué me pide que cierre los puntos de la forma normal? Me pregunté lo mismo en esta parte, en un momento que tuve que cerrar los puntos acá y después levantar los puntos nuevamente para el delantero y también levantar puntos para la espalda. ¿Por qué no dejé alguno de los dos puntos ahí vivos como para levantar los puntos de ahí? O sea, como para seguir de ahí. Y después dije, bueno, debe ser como alguna parte del diseño que queda diferente, ok. Pero esta parte no la entiendo. O sea, ¿por qué no puedo dejar los puntos así como están y después simplemente seguir en punto elástico? No sé, pero bueno. Como siempre seguimos el patrón al pie de la letra, así que acá estamos. Buenos días, otro día, otro desafío. Estaba intentando levantar los puntos del cuello con la número 12. Ahora tengo que pasar a la 10 milímetros, así que bueno, vuelvo a mi set. Pero enseguida me di cuenta que el cable más corto que tengo es de 40 centímetros. Prefiero 1000 veces usar las agujas de doble punta para tejer cositas chiquititas. Entonces eso es lo que voy a hacer. Ahora estoy buscando las agujas de 10 milímetros. No las encuentro, me parece que las perdí. Pero como compré un set nuevo para mis clases de tejido, me las voy a robar a mí misma, básicamente. Ahora, otro inconveniente que tuve es que levanté los puntos del cuello muy abajo, es decir, en, no sé, la segunda fila, después de montar los puntos, estoy perdiendo centímetros de suéter. Entonces, nada, a desarmar todo y volverlo a hacer.
Bueno, cuello listo, espalda y delantero listos. Me queda ahora hacer las mangas. Tengo que levantar los puntos de acá y de acá, además del medio, obviamente. Debo levantar la misma cantidad en ambas partes. Y de acá, que sería el hombro, son bien poquitos puntos. Ahora, el patrón no dice a cuántas filas del hombro hacia abajo debo comenzar. Entonces esto es algo que yo debo resolver, me parece. Y si cuento todos los agujeritos que tengo desde acá, me da más o menos hasta donde tengo la aguja. Y como lo quiero hacer exacto y además me muero si me sale muy chico o muy ancho y lo tengo que deshacer, me metí a ver el video minuciosamente y creo haber descifrado exactamente hasta dónde va la manga. Cabe destacar que yo estoy tejiendo el mismo talle que usa ella. Bueno, creo yo que desde el hombro para abajo sería ahí más o menos, hasta donde está la aguja. Tenemos un diseño, dos, y en el tercero es donde debería parar según yo. Y de este lado lo mismo, sería 1, 2 y en la mitad del tercero. No sé, espero que quede bien. Mangas listas, estoy ya casi en el punto elástico. Hice 1, 2, 3, 4, 5 diseños. Ahora el problema es que me queda solamente esto de lana y todavía tengo toda la parte de abajo. Tengo esta lana verde que es la misma, que la podría usar para hacer el cuello, los puños y demás, es decir, todo el punto elástico. No creo que quedara mal, pero no es la idea. Yo lo quería hacer todo un solo color. En otras noticias estoy editando mi patrón del suéter Sugar. Estoy escribiendo una versión top down para evitar aquella apertura al momento de separar ambos hombros. Ese patrón lo creé en 2020. Aún no había tejido suéteres top down, no sabía que era una posibilidad. Pero ahora es otra historia, estoy intentando mejorarlo. Y acá no se encuentran muchas lanas mujer, así que estoy intentando con estas lanas peluditas. Y usando 2 hebras y con el gauge perfecto, estoy chocha. Ahora, ¿qué onda con esta parte del patrón? Acá lo que debía hacer era cerrar los puntos y luego volver a levantarlos. Alguna razón tendrá, pero como yo tengo poca lana, me voy a saltear esa parte, voy a hacer disminuciones para alcanzar la cantidad de puntos y luego voy a hacer el punto elástico. Con esta manga lo que me pasó es que me confundí un poco con las instrucciones. Decía, por ejemplo, hacer X cosa y repetir eso 5 veces. Para mí repetir es volver a hacer algo. Por lo que hice una vez y luego repetí 5 veces. Hice la primera, hice 1, 2, 3, 4, 5, lo que me dio un total de 6. Y bueno, me di cuenta que las medidas no estaban correctas y a mí me viene perfecto porque como me falta lana. Entonces voy a hacer esa parte, creo que son como 6-7 filas y luego haré el puño. En esta parte también tuve que cerrar los puntos, creo que voy a deshacer y en vez de cerrar voy a hacer disminuciones para llegar a la cantidad de puntos que se indica en el patrón y luego sí puedo tejer en circular básicamente. Bueno, esta es toda la lana que tengo en este momento. Tengo ya hecho el puño elástico acá, pero aún no lo cerré. Tengo que coser las mangas, así que la necesidad de agregar el verde va disminuyendo, gracias a Dios. Acá una vez que saque los puntos voy a tener más lana también y voy a usar eso para hacer las disminuciones. Y esta es la situación, tengo que tejer esta manga por acá, esta por acá, pero ella en ningún momento se mueve. Acá ya pasé todo el mismo cable, ya hice las disminuciones, tejí 2 puntos juntos todo a lo largo y tengo todo esto de lana, así que al final creo que va a sobrar. Ahí creo que se puede ver que hice disminuciones en todos los puntos, tejí 2 puntos juntos de principio a fin. La cantidad de lana que tenía fue suficiente para hacer todo el punto elástico de abajo y ahora lo que me queda es cerrar los puntos con el cierre tubular. Últimamente estoy siendo fan número 1 de este tipo de cierres. Por más que demore más, lleve 1000 horas, no importa. Las primeras veces las sufría porque son muchos pasos, pero una vez que lo entendí se hace súper fácil.
Es muy útil para prendas que necesitan un poquito más de elasticidad, como por ejemplo el cuello o el puño de las mangas. Y además queda mucho más lindo y prolijo que el cierre normal. Solo me queda hacer lo mismo con las mangas y listo.